Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa y mucho, que es qué son los discursos de odio. Y estoy acompañado acá con Pedro Paradiso Sotile, ¿lo pronuncio bien? Muy bien. Docente, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+. Vamos a hablar un poco de este tema que es tan relevante, sobre todo en un año electoral. Primero, ¿cómo estás, Pedro? Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Facundo, por invitarnos, tanto a nivel personal como institucional, desde la Fundación Igualdad. La primera consulta es la más básica, digamos. ¿Qué es el discurso de odio y cómo se manifiesta aquí en la Argentina? Bueno, los discursos de odio, si bien no hay una definición única, está en debate y en construcción, que también lo trabajamos desde las organizaciones de la sociedad civil y también las organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Hay un consenso bastante amplio en relación a que el discurso de odio es toda comunicación, ¿no? Toda narrativa, todo relato, que tiene como objeto discriminar de forma peyorativa, de forma violenta, y ese discurso, esa comunicación, esa narrativa tiene que ver con una persona hacia una persona o también hacia un grupo de personas, a un colectivo, a un sector de la población. Y también puede darse de distintas maneras, ¿no? No solamente la comunicación o el relato, la narrativa verbal, sino también la escrita, la corporal, imágenes, memes, personajes, ilustraciones. Hay distintas formas de poder llevar adelante los discursos de odio y justamente tienen que ver con este fomento y esta promoción de la violencia, la discriminación y el estigma. Uno asocia un poco los discursos de odio con sectores de ultraderecha. ¿Es algo exclusivo de los sectores de ultraderecha o es una herramienta que puede utilizar cualquier fuerza en un momento determinado? Muy buena la pregunta, porque en realidad bien puede utilizarlo cualquiera. Y está muy bueno que entender, digamos, lo que significa un discurso de odio o cuando uno desde su lugar, desde cualquier ámbito, replica, ¿no? Sobre todo en este mundo tan globalizado y aparte con las redes sociales, con la facilidad que te da el anonimato y demás. Sí es cierto que hay una lógica que está trabajándose y también se está alertando a nivel mundial el alza de los delitos y los discursos de odio, porque son utilizados generalmente por grupos que tienen que ver más con una mirada conservadora, una mirada antiderechos, con una mirada justamente desde un sector de la sociedad que tiene el poder, que históricamente tiene el poder, ¿no? Y esto es interesante para pensarlo porque ese sector político o institucional o personal, esa mirada conservadora, lo que la gente denomina de derecha, es importante poder destacarlo y también interpelarnos, porque justamente lo que buscan es esta cuestión de no solamente de promover el discurso de odio, sino instalarlo de diversas formas, y lo hace confrontando, ¿no? Y creo que es muy importante para la democracia, es muy importante para los derechos humanos, para la igualdad y la no discriminación, poder entender que estos grupos que históricamente tienen el poder ahora están utilizando estas herramientas, porque son también de muy fácil acceso para aquellos que tienen el poder económico y los recursos, para poder replicar rápidamente estas posturas de un ellos y un nosotres, ¿no? Marcar la diferencia, pero no desde un lugar propositivo, desde un lugar de enriquecimiento, de un lugar de diversidad, sino que tiene que ver justamente con promover ese odio hacia a una persona o un grupo de personas basados en las identidades, ¿no? En características de ese grupo, de esa persona, y justamente lo que buscan estos grupos, buscan romper desde ese poder histórico, romper con ese paradigma de inclusión, de respeto, de diversidad, y lo hacen de esta manera, ¿no? Tratando con clichés o eslóganes fácil, ¿no? Tratan de crear adeptos. También tiene mucho que ver,
estoy yendo quizás de tema, pero tiene mucho que ver con las noticias, las noticias falsas, las fake news, porque creo que lo importante es que estos grupos intentan instalar estas miradas de que ellos tienen no solamente la posibilidad, sino también el poder de decidir qué está bien y qué no está bien. Justamente también tienen la posibilidad y promueven la posibilidad de que un otro tenga la legitimidad o tenga la posibilidad o incluso la obligación, el mandato de discriminar, de insultar, de perseguir, de hostigar, de humillar a otra persona o un colectivo de personas por el solo hecho de ser, de sentir o de sus identidades, ¿no? Y cuando hablo de identidad, no estoy hablando solamente de la mirada LGBTQ+, o la diversidad sexual, sino que los discursos de odio en realidad son la antesala, es el comienzo de las peores manifestaciones en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, hay cosas muy, muy fuertes en la historia universal y también en Argentina que tienen que ver con, por ejemplo, el Holocausto, el nazismo, la dictadura militar, ¿no? Con ese mandato de poner algunas cosas para poder fomentar y poder implementar una acción de una política de exterminio, porque en realidad lo que estamos hablando con el discurso de odio, más allá de lo personal, lo grupal, tiene que ver con una política de exterminio, con una postura de que yo, como poderoso, tengo la posibilidad y tengo aparte la necesidad y a veces la obligación de mantener ese poder de aquellas personas que no contribuyen con ese mundo que tiene que ver con la cuestión machista, con la cuestión patriarcal, con la cuestión de las desigualdades del neoliberalismo y demás, con las desigualdades económicas, sociales, culturales, ambientales, viene a imponernos ese discurso de odio para poder imponer sus posturas y también en este momento, que creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta, es que hay una avanzada muy fuerte de grupos. Sobre eso te quiero preguntar, porque vos hablaste del Holocausto, en su momento el Tratado de Versalles generó un clima social que terminó favoreciendo la llegada del nazismo. Hoy uno ve Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, todos presidentes que en su momento básicamente fomentaron los discursos de odio. ¿Tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica que generó la pandemia o con qué? ¿Por qué hoy proliferan este tipo de situaciones? Yo creo que ambas cosas, ¿no? O sea, hay una complementación, no es solamente un factor, creo que son múltiples factores, pero que sin lugar a dudas también es algo interesante para que podamos pensar y pensarnos que frente a la avanzada, ¿no? de derechos, ¿no? Frente al avance, a la vanguardia de la inclusión, de la no discriminación, de la igualdad, de la equidad, de la redistribución. Vos hablabas y hacías mención justamente de la pandemia, ¿no? Que en realidad lo que vino a hacer la pandemia es exponer de forma contundente las desigualdades, ¿no? En todos los aspectos. Y estos personajes han aprovechado en realidad una situación para poder remarcar más fuertemente y poder instalar estos discursos y calar más hondo con estos discursos de odio para poder fomentar justamente esos posicionamientos, porque en este contexto mundial, global, donde la violencia, el odio, justamente está avanzando de forma muy, muy contundente y con apoyos económicos muy fuertes, nos hace un gran desafío, ¿no? Como sociedad y como personas a terminar a ponerle o a empezar a ponerle fin a ese odio. Hay una campaña, bueno, estamos en un mes especial, que es en mayo. El 18 de mayo es el Día Internacional que creó las Naciones Unidas y que recién el año pasado fue el primer evento que se hizo para luchar contra el odio, porque justamente con la campaña No al Odio, para poder no solamente visibilizar el daño y las situaciones que ocurren, las vulneraciones de derechos humanos que ocurren con esta mirada, con esta perspectiva, sino también el poder entrecruzar con el poder real, ¿no? Con eso que parece solamente de una cuestión virtual, de
un chiste, una burla, un acoso, un dibujo, un tweet, una red social, y cómo los grupos de poder y y los estados empiezan a utilizar esos medios para poder fomentar desde esa mirada un discurso negacionista también, ¿no? Y yo creo que también es importante, recién ahora me acaba de ocurrir, ¿no? esta mirada y esta concepción que tiene que ver también con negar al otro por sus características, por sus especificidades, por sus identidades, y lo están negando justamente porque lo que está haciendo es tratando de construir y de mantener esos privilegios. Y ahí justamente por eso tiene mucho que ver con estos líderes que han surgido, políticos y presidentes, lamentablemente, en la región, que han impuesto esa mirada y esa lógica hegemónica, binaria, violenta, donde también se contrapone con otros puntos que seguramente también quienes se pongan a escuchar o a leer sobre la cuestión del odio, los discursos de odio, están quienes pregonan también el tema de que cuando fomentamos no al odio, no a los discursos de odio, pareciera que, y si bien entran en colisión o entran en conflicto la libertad de expresión, de opinión, claramente debemos asegurar y debemos aseverar que el discurso de odio lo que hace justamente es crear esa violencia, crear esa posibilidad, crear más condiciones para que se cumpla con ese mandato de exterminio, de exclusión, de marginación, de estigmatización y de discriminación. El discurso de odio, digamos, deshumaniza al otro y lo vuelve proclive a cualquier mal que uno le pueda ocasionar. Ahora te quiero hacer una consulta. Vos como un militante, un activista de género, si hoy uno se pone a ver, sobre todo en redes sociales, dónde se centran los discursos de odio, gran parte tiene que ver con ir en contra de lo que fue la movida feminista que llevó a que se legalice el aborto, entre otras cosas, bueno, toda esa campaña de incorporar derechos. ¿Cómo lo sentís personalmente que el discurso de odio apunte directamente ahí y por qué crees que apunte directamente ahí? Bueno, apunta ahí porque el poder sigue estando en el mismo lugar, ¿no? Que eso es el gran desafío. Y entonces lo que venimos a hacer nosotros, y el nosotros digo las diferentes digamos, colectivos, organizaciones, personas y sobre todo los colectivos históricamente vulnerabilizados en sus derechos, discriminados y excluidos, venimos a romper con ese paradigma y venimos a ocupar el espacio, ¿no? Y claramente eso al poder no solamente que no le gusta, sino que le preocupa y se ocupa justamente por eso de atacarnos, ¿no? Y cómo uno lo vive de muchas maneras. Por un lado tratando de visibilizar, ¿no? de poder hablar, de poder poner en voz aquello que uno escucha y vive, ¿no? Uno podría contar muchas historias, tanto personales como institucionales, porque también a veces la gente termina, digamos, como que termina diciendo, bueno, es un cliché, una frase, ¿qué es discriminar? ¿Qué es el odio? Es una frase, una declaración, una definición. Y no, lo que significa justamente el odio, el discurso de odio, la violencia, la discriminación, significa que una persona, por ser quien es, por sentirse como siente, por autopercibirse como se autoperciba, y sobre todo también en este momento, digamos, también tiene mucho que ver la cuestión socioeconómica, por eso también no tiene nada, digamos, nada de casual, digamos, que en esta lucha, en esta puja de poderes, en el neoliberalismo que viene justamente a querer seguir imponiendo que los derechos y la redistribución y la inclusión es para algunos poques. Y como rompes con esa mirada, el poder reacciona. Y reacciona históricamente con lo que yo decía, esto que yo decía de la política de exterminio es así, ¿no? ¿Y cómo lo vivenciamos? Y lo vivenciamos con, por ejemplo, las peores expresiones, ¿no? De ese odio, que son, por ejemplo, los crímenes de odio. En Argentina y en el mundo son
y ocurren cotidianamente, lo vivimos cotidianamente con el silencio, la invisibilidad, o el negacionismo, o el no hablar, con el tema de la educación sexual integral, con el movimiento feminista, la famosa marea verde, el emancipadora justamente, no solamente de esos derechos específicos, de los derechos sexuales, reproductivos y de los derechos humanos, sino también de una manera que viene a romper con esa mirada única, con esa mirada que históricamente nos impone los distintos modelos y mandatos de ser persona, en la sexualidad, en la familia, en la economía, y esa necesidad también que tiene el sistema y el poder de encontrar esa puja a ese o a esa, digamos, que se contrapone y que lucha contra ellos, contra nosotros, ¿no? Ese discurso que nos pone en un lugar siempre desde afuera, ¿no? Y lo peligroso que es esto, porque justamente la dinámica que tienen estos grupos tiene que ver con enseguida enganchar con frases fáciles, ¿no? O con discursos que pegan rápido. Efectistas. Claro, ¿viste? Como diciendo, bueno, moviendo incluso y también transformando, utilizando cuestiones históricas, ¿no? Bueno, yo a veces comento el tema de la ideología de género, ¿no? Que se utiliza históricamente, los grupos antiderecho utilizan, ¿no? Tanto desde la religión, la política Y te sumo una más, perdón que te interrumpa. Vos estás usando el lenguaje inclusivo. Hay mucha gente que quizás no adscribe a las opciones más de ultraderecha, pero cuando escucha a otro hablar el lenguaje inclusivo, como que apaga. Exacto. Bueno, es que justamente ahí está, digamos, esta cuestión como de negación y esta cuestión de romper, de negar al otro, ¿no? Y que es muy cierto, porque cuando uno lo vive históricamente también, tanto en lo discursivo como en lo vivencial o en las redes, que muchas veces las personas, por el solo hecho de hablar, por ejemplo, en inclusivo, con la E, ya entonces dice, no, este está hablando mal, entonces lo que dice va a decir cualquier barbaridad porque habla con la E. Si hablaría con la O, con el masculino generalizándolo, ahí sí. Bueno, ahí también hay una cuestión, digamos, una estrategia que tiene el poder y que es histórica, ¿no? Porque, bueno, claramente venimos a romper, digamos, el lenguaje inclusivo. No es que el lenguaje inclusivo va a solucionar todo y con eso vamos a transformar la sociedad y ya está, con la E ya solucionamos todo. No, es una manera de empezar a comprender que en este mundo, eso que vos decías de la deshumanización, en esto de que hay un otro que siente, que vive y que es diferente y que tenemos que respetar esas diferencias, y también nos quiere imponer esa lógica también incluso de la tradición, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, hace poco, que no vamos a hacer publicidad ni propaganda ni mucho menos, pero se escuchó en este ámbito también, no acá en la Defensoría, sino en la feria, se escucharon algunos discursos y algunas palabras terribles, ¿no? Justamente pregonando esta cuestión de los discursos de odio y diciendo que no sé, éramos una generación de idiotas, ¿no? Por ejemplo, y adolescentes. Vos mirá, ¿no? La cuestión peyorativa, la violencia verbal, la discriminación, ¿no? El sentirse que uno desde mi lugar, bueno, yo tengo la verdad y ustedes son los que tienen que aprender de mí. De esa situación de poder, ¿no? De decir que rompimos todo, y yo siempre digo, bueno, ¿qué es romper todo? Si romper todo es romper con ese machismo, es romper con esa violencia, es romper con esa exclusión, es romper con esa lógica, digamos, de un mundo para muy pocos, bueno, rompamos, ¿no? Y si eso significa que nos digan o que nos llamen de una manera no agradable, por supuesto que tiene que tener una responsabilidad y que tiene que tener una retórica, una respuesta, pero yo creo que claramente debemos empezar a tener en cuenta que cada uno de nosotros podemos hacer algo,
para romper con esta lógica y para poder contribuir a un mundo que sea más, ¿cómo decirlo, no? Más libre, más autónomo, más diverso, más real. Esto, ¿no? Que de la campaña que ustedes están haciendo de lo virtual es real y que tiene que ver con eso, ¿no? Nuestras vidas son reales, nuestras vidas son diferentes. Cuando uno escucha, por ejemplo, a alguno que dice por ahí que, no sé, que las familias, ¿no? El ataque que hacen a nuestras familias de la diversidad, ¿no? Yo como papá, por ejemplo, que gracias a las leyes de la inclusión, de la igualdad, del matrimonio igualitario, del Código Civil y Comercial, esa perspectiva, de esa mirada de inclusión, gracias a esa, ¿no? A esa perspectiva de derechos humanos, tuve la oportunidad de formar mi familia, de casarme, de adoptarnos con mis hijes, ¿no? Pero vos mirá que para ellos ese amor, esa familia, no es, primero, no es real, es peligrosa, ¿no? Y otra vez empezamos a replicar el discurso de que no, que bueno, que nos estamos yendo, que estamos rompiendo con la tradición, con la familia, con la propiedad. Sí, es que estamos rompiendo con ese odio para que con amor, con orgullo, con inclusión, con diversidad podamos vivir en un mundo que lamentablemente ellos también desde su poder están implementando y fomentando situaciones terribles, ¿no? Y que podemos dar cuentas, no sé, podemos aleatoriamente, podemos hacer el tatetí en cualquier momento histórico y ver cómo ese poder histórico, como esa ideología que yo comentaba al comienzo, esa ideología de género, en realidad no la estamos haciendo nosotros. En realidad la están imponiendo ellos históricamente para decir lo que está bien y lo que está mal, o lo que callamos o lo que no decimos, y creo que justamente visibilizar eso y aparte también apropiar, ¿no? Entrar de diversas maneras y poder beneficiarnos de esos derechos, de esos beneficios y demás, los pone como, ¿no? Les da como ese concepto, ¿cómo este puede? ¿No? ¿Cómo esta persona, digamos que, no sé, que es gay, puede amar a alguien o puede formar una familia? ¿Cómo un padre o dos padres pueden formar o ser padres, pueden tener el rol de paternar o de maternar, ¿no? ¿Cómo una mujer trans puede vivir más de 35 años, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve? No, vos mirá la lógica, ¿no? Cómo una mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, cómo una mujer puede decir que no, ¿no? Cómo una mujer puede atreverse a decir que el sistema las mata por ser mujeres, ¿no? Y no nos escandaliza, ¿no? Es como que ese discurso, esa negación del otro hace que, ¿no? Eso de llevar el problema está, vos sabés que el problema está en la E. El problema no está en la E. El problema está justamente en que estas personas, estos grupos, lo que vienen a hacer, lo que vienen a seguir manteniendo, es ese poder que nos mata, que nos excluye. Ahora, ese discurso que vos decís, uno lo imagina quizás en ambientes más conservadores, de gente más adulta, que quizás no está tan consustanciada con lo que está pasando hoy en día con las nuevas generaciones, pero uno ve cualquier encuesta y ve que los jóvenes, en una parte importante, están inclinándose por opciones políticas que llevan adelante todo esto que vos estás criticando. Sí. ¿Te preocupa hoy que los jóvenes se hayan vuelto, lo digo entre comillas porque obviamente esto no sucedió, se hayan vuelto conservadores y de cara al futuro? Hay un libro de Pablo Stefanoni que dice «La rebeldía se volvió de derecha». Bueno, ¿te preocupa que los jóvenes hoy adscriban a opciones así tan antiderechos? Sí, me preocupa, por supuesto, porque claramente hay una cuestión, digamos, que han logrado justamente con estos discursos, con esta antipolítica, antiderecho, antitodo, ¿no? Porque en realidad si uno se pone a observar, lo que han logrado es que la población, o intentan lograr, es que la población diga, no, mirá lo que es la política, mirá lo que es la democracia, ¿no? Mirá lo que es la inclusión. Digamos, cómo esta persona cómo vos vas a veranear o cómo vas a poder disfrutar, digamos, de este televisor
o de estas vacaciones, o de este auto, o de esta vida, o de este derecho, o de esta casa, ¿no? Y los jóvenes, yo creo que la juventud, creo que claramente hay una cuestión, digamos, que también tenemos una responsabilidad nosotros como adultos, que es muy, muy importante, y también quienes somos defensores de derechos humanos, también tenemos una responsabilidad frente a estos discursos que empiezan a pegar fuertemente, porque en realidad parece ser como que, sí, que la rebeldía se convirtió en ser de derecha, ¿no? En la derecha. Y en realidad esto lo que hace no es más que replicar lo mismo que yo decía. Esto, digamos, lo que pasa es que en muchos casos lo están logrando, ¿no? Con la falta de implementación, por ejemplo, de la educación sexual integral, con la falta de implementación de una perspectiva de diversidad, de géneros, de inclusión, lo que logramos es que esas niñeces, esos jóvenes, esas jóvenes tengan una educación que todavía por silencio, por omisión, se siga manteniendo ese mandato discriminatorio, excluyente, tan peligroso, porque vos mirá cómo los personajes, ¿no? También a veces uno no quiere, como que no quiere nombrar, ¿no? No quiere nombrar para no darles entidades, ¿no? Pero ¿de qué hablas? ¿De un político? ¿De qué hablas? De los candidatos, ¿no? Sí. Candidatas, candidates, o legisladores, legisladoras, que incluso para hablar de los discursos de odio hay varios ejemplos, no sé si hay varios ejemplos, en realidad hay algunos ejemplos, sí, que también o casualmente promueven y tienen espacios en los lugares de poder concentrado, hegemónicos, ¿no? Comunicadores, ¿no? Que también pregonan y promueven esos discursos y le dan espacio para que, tanto desde lo político, partidario, porque más que político desde lo partidario, ¿no? Fomentar esa cuestión de, no sé, por ejemplo, de ese disfraz de progre y de libertad y de igualdad, ¿no? Esos gritos de libertad o libertarios, sí, que en realidad lo que vienen a proponer es la nada misma para todos, todo para ellos. Lo que vienen a replicar en realidad es un mundo mucho más opresor y represor, porque vos mirá, del discurso fácil, porque claro, como han querido instalar, digamos, que el problema son justamente las personas que no tienen acceso, que nunca han tenido acceso a derechos, el problema son ellos, ¿no? Con la cuestión despectiva, ¿no? Ya sean porque son personas en situación de pobreza, o personas que tienen una orientación sexual diferente, o personas con discapacidad, o personas con pueblos originarios, o personas, no sé, millones, niñes, ¿no? Lo que vienen a hacer es justamente, y su política, es decir, no, nosotros venimos a instalar un Estado eficiente, esto que vos decías, ¿no? ¿Qué es un Estado eficiente? Un Estado, digamos, que no tenga Estado, ¿no? Porque ya lo hemos vivido y es peligroso, ¿no? Lo que hemos vivido con situaciones con la dictadura argentina, ¿no? En este también contexto de los 40 años de democracia, saber, digamos, que ese discurso del no te metas, ¿no? De algo habrán hecho, ha tenido consecuencias reales, ¿no? Que esto se diga tan livianamente, tan fácilmente, y bueno, porque también es cierto que la nueva dinámica, el mundo está transformándose, y es muy fácil acceder, ¿no? a un tweet, a un Instagram, una red social, y empezar a pregonar discursos que peguen, ¿no? Ya que hablaste de redes, ¿vos crees que las redes sociales, porque si hoy uno entra a Twitter ahora mismo, vas al buscador y vas a ver que hay 3 mensajes positivos y 50 negativos? Es como que proliferan los discursos de odio en las redes sociales como el lugar ideal para ese tipo de situaciones. ¿Vos crees que las redes sociales visibilizaron algo que estaba y no se veía, o que fomentan de alguna manera que uno, como está en su casa y puede no ponerse con su nombre, puede hacerlo desde el anonimato, se larga a decir todo lo que quizás pensaba y en otro momento no lo hubiera dicho porque se comía una piña en la calle? Claro, yo creo que hay una cuestión, digamos, que sí, la impunidad, ¿no? El
silencio, la impunidad cómplice es como un campo fértil para poder replicar estas prácticas, ¿no? Entonces, sentado desde una computadora, puedo decirle cualquier barbaridad a cualquier persona, porque claro, no tengo que exponerme, ¿no? Entonces, el dar la cara, visibilizar la relación más directa, yo creo que sí, que influye mucho, no es la única, yo creo que deja más expuesto y también facilita, y por el otro lado también hay justamente el poder utiliza estas herramientas, que también es lo otro que tenemos que hablar, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en una época, no sé, se usaban otras formas, ¿no? Creo que, como hoy, ¿no? Cuando hablamos, antes se usaba para romper con ciertas cuestiones, se usaban los golpes de Estado. Hoy se usan otras formas que el poder tiene para poder cambiar o para poder romper o tratar de romper el avance de derechos, de inclusión. Y esto me lleva a algo que también, hablando, digamos, de la facilidad, ¿no? de las redes, de cómo se promueve el odio o el discurso de odio, porque también con esa impunidad y con ese vacío que también hablábamos antes, que tiene que ver con la libertad de expresión y de opinión, porque nos quieren poner como en el lugar de que no queremos que las personas opinen, ¿no? Y lo que nos parece que creo que es importante es que lo que yo puedo decir lo que sea, sin violentarte, sin insultarte, sin violentarte, digamos, que yo, por ejemplo, esté orgulloso de mi persona, de mi sexualidad, de mi esposo, que esté orgulloso de mis hijos, digamos, eso no significa que le diga a otra persona, che, tenés que ser gay, o tenés que adoptar, o tenés que tener tal situación o tal efecto, digamos, o tal conducta. Hay una cuestión, digamos, que justamente tenemos que estar como muy alerta, que tiene que ver con esta cuestión de la imposición y de invertir, ¿no? Han invertido como ¿viste? Como esa cuestión de la abogacía, a veces me sale la carga de la prueba, ¿no? Están como invirtiendo. Ahora nosotros tenemos que explicar, digamos, por qué tenemos o hacemos o vivimos como, ¿no? O sea, cómo cambió, pero a la vez también yo creo que hay algo que también siempre digo, hablando de la juventud y hablando también de cómo eso golpea y cómo eso también pega y cómo entra y cómo se repiten, ¿no? Porque también lo veo con mis hijas que van a la primaria, Eva a 3er grado, Dani a 5º, y cómo seguimos viviendo situaciones terribles, ¿no? Porque escuchás todavía ese mandato, ese odio, esa violencia, ¿no? De lo que es diferente, como que la diferencia y la diversidad aún es peligrosa. Y me hace acordar a esos discursos que, para ponerlo también en algo concreto, ¿no? Ese discurso de odio que, no sé, en una época teníamos, por ejemplo, como comunidad LGBTQ+, el tema de la peste rosa, sí, ¿no? En mi adolescencia, por ejemplo, yo tengo 50 años, estamos hablando hace muchos años atrás, pero claro, digamos, yo todavía ni siquiera me había asumido como gay, pero yo sabía que tenía que morirme, y que me tenía que morir de SIDA, ¿no? Y que no podía amar, y que no podía formar una familia, y que era un enfermo, que era un corruptor de menores, que era un delincuente. Eso es lo que el discurso, la narrativa, el odio, el poder nos imponía. Y lo que me pasaba, claro, crecer con esa lógica, con ese relato, con ese discurso, significa mucho, digamos, y yo tuve muchos privilegios, porque soy varón, primero, ¿no? Blanco, de clase media acomodada, digamos, muchísimos privilegios, pero sin embargo, e incluso con esos privilegios, esa diferencia y ese mandato, ¿no? De exterminio, que dejaba dejaba afuera y también en peligro, en realidad, a la gran mayoría, entre comillas, de la población, ¿no? Porque era como diciendo, bueno, mira, si sos heterosexual, no vas a tener ningún problema, no vas a enfermarte, no vas a tener ningún tipo de transmisión. Bueno, ahora no, en este momento yo, bueno, me acuerdo claramente, para que las personas puedan comprender, ¿no? Desde lo vivencial, ¿qué es lo que pasa? Que
¿qué es lo que surge? No solamente tiene que ver con un genocidio, con el terrorismo de Estado, con el holocausto, con el nazismo, con el exterminio masivo, ¿no? Que también obviamente, como dijimos, es la antesala, el discurso de odio es la antesala de eso. También tiene que ver que vienen a rompernos nuestras propias vivencias. Lo que a mí me pasaba en mi adolescencia, siendo joven, todavía sin tener ni siquiera una experiencia, ni haberme asumido como gay, ni públicamente, ni personalmente, yo todas las noches me iba a buscar, cuando me bañaba, me buscaba las manchas rosas. ¿No? El sarcoma de Kaposi, en ese momento no sabía qué era, pero buscaba el sarcoma de Kaposi y me iba a dormir llorando, teniendo, no sé, 12, 13 años. Porque claro, el mandato, lo que me decían era que me tenía que morir. Mi futuro era ese, digamos, había alguien que tenía poder y que aparte replicaban esos adeptos, ¿quiénes eran? Incluso hasta la familia, la propia familia. Vos mirá cómo llega el discurso, por eso yo creo que hay que alertar y militar mucho, porque yo creo que los jóvenes apenas descubran, digamos, la miserabilidad, la perversidad, lo terrible de la opresión, de la represión que esconden y que muestran estos libertarios o estos que vienen a querer decir, digamos, que son, no sé, la nueva política o que van contra las castas, no es ese discurso, ya que de lo discursivo está utilizando lo histórico, ¿no? En realidad se van a dar cuenta que los que estamos en peligro somos todos, está en peligro la democracia, está en peligro la paz, está en peligro la no violencia. Por eso, digamos, las sociedades, los estados, las organizaciones, las instituciones como la Defensoría del Pueblo de Cava, las organizaciones internacionales como la ONU, están alertando y alzando la voz porque hay un peligro que es inminente y que ya está, ¿no? Porque el odio existe, no solo es virtual, te pasa en la vida, te transmite esa persecución, esa humillación, ese odio repercute en tu vida personal, privada, social, cultural, económica, en cada ámbito. Pedro, la última, al menos por mi parte, te quiero consultar cómo se combaten los discursos de odio. Vos hablabas recién que desde la familia, desde la militancia, tiene que ver con la educación, tiene que ver con qué. Porque uno ve cualquier medio de comunicación, por ejemplo, y sobre todo ves cualquier planilla de rating, y la verdad les suele ir mejor a los que más gritan, a los que hacen los mensajes más despectivos, a los que generan más segmentación en contra de otro. ¿Cómo se combaten los discursos de odio? Yo creo que se combaten, bueno, no creo, ¿no? Una de las formas, una de las maneras de combatir el odio es esto que estamos haciendo, el debate, el encuentro, el diálogo. Creo que tiene mucho que ver con el amor, ¿no? Pero el amor no como esa palabra clichada, ¿no? El amor en serio, ese amor por el otro, en ponerse en el lugar del otro. Empatía, ¿no? La empatía, ¿no? Esto que lamentablemente, no sé si se ha ido perdiendo, pero sí el poder sigue sosteniendo. Y vos sabés que yo creo que también hay una imposición por parte de los medios hegemónicos de comunicación. Vos sabés que yo hay algo que también estoy tratando de dilucidar, que todavía no lo tengo claro, pero sí lo puedo dar algunos matices de lo que pienso, porque también nos quieren hacer creer que ahí ese es el rating, o eso que obviamente que lo hay, ¿no? Pero también nos quieren hacer creer, y hay un poder que nos quieren imponer esa agenda. ¿Sabés a qué me recuerda? Yo me recuerdo a mi comienzo en la militancia, que me decían cuando yo empecé mi militancia, el activismo como gay públicamente a los 19 años, yo escuchaba siempre la misma frase, ¿no? Como, la sociedad no está preparada, ¿no? Y la otra frase que escuchaba era, cuando hablábamos de derechos, de acceder a derechos, escuchaba, aparte de que la sociedad no está preparada, mentira, después venía la otra pata. No, bueno, pero tenemos que ver el tema económico, porque esto tiene un costo económico. Claro, ¿no? Y ahí está yo creo que una de las cuestiones más fundamentales, que es
de cómo responder, con qué acción responder a los discursos de odio. Más allá de esto del amor, de la integración, de la inclusión, del diálogo, del intercambio, del mirarnos a los ojos, de poder educarnos, ¿no? De poder y por eso yo digo, hago mucho énfasis en la educación pública, gratuita, con una perspectiva de diversidad, de género, de derechos humanos, porque ahí claramente está la transformación social, cultural, económica, ambiental que necesitamos para romper con este discurso de odio. Y claramente, bueno, una de las cosas que, por ejemplo, hay varias herramientas, ¿no? Pero una de las herramientas que se impuso Naciones Unidas, por ejemplo, el año pasado, fue articular el diálogo, la cuestión interreligiosa, intercultural, ¿no? Yo le agregaría también la cuestión intergeneracional, ¿no? Porque justamente lo que este poder hegemónico, opresor, represor, lo que busca es dividirnos, separarnos y vernos, tratar de que el otro sea el enemigo, ponernos, ¿no? como en esa cuestión de batalla, de combate, de peligro, ¿no? El peligro inminente sos vos que sos diferente, o el peligro soy yo porque soy diferente. Y creo que ahí está como la llave o una de las herramientas fundamentales que tiene que ver con la militancia, con la visibilidad, con el activismo, pero el activismo no quiere decir con esto de lo que estoy haciendo yo, no con salir públicamente. El activismo tiene muchas facetas y sobre todo hay mucha responsabilidad en esto de lo cotidiano, en casa, con mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, en mi barrio, en el bar, en el boliche, en cualquier lugar que uno está, uno puede transformar o puede ser parte del cambio, de ese no al odio, de ese sí al amor, sí al encuentro, sí a la inclusión, sí a los derechos humanos, porque creo realmente, estoy totalmente convencido que desde esa militancia, desde ese lugar, vamos a poder contribuir a romper con ese discurso odiante, con esa mirada, digamos, totalmente represora y totalmente negacionista del otro, ¿no? Como individuo, como grupo, pero sobre todo tiene que ver con, creo que esto es como el mensaje que tiene que calar más fuerte. Ellos siguen siendo, ese poder sigue teniendo la misma lógica, se va transformando, se va disfrazando, pero en realidad es ese monstruo grande que pisa fuerte y que nos busca, hoy me busca a mí y mañana va por vos, no tengas la menor duda. Digamos, creo que tenemos que romper con ese sistema, ¿no? Tan perverso, manipulador que tiene, porque justamente imponen agendas, ¿no? Entonces de esto se habla, de esto no. La hipocresía, ¿no? Romper con la hipocresía, romper con el silencio, esto de animarse a hablar, yo digo, hay que jugársela, hay que decir las cosas, hay que terminar con esos silencios cómplices que nosotros, incluso a veces por lo políticamente correcto, dejamos de decir, ¿no? Como defensores, como militantes, defensores de derechos humanos, en la vida, hay que terminar con eso y terminar con esa hipocresía, con esa impunidad, porque justamente o ese silencio o esa omisión lo que logra es que ellos sigan avanzando y sigan promoviendo el odio, sigan promoviendo el hecho de que nos enfrentemos, sigan promoviendo un mundo que se destruya, porque en realidad si uno se pone a pensar, ¿no? Históricamente, hablando, digamos, y sobre todo del lugar que se ponen, ¿no? Del saber, del conocimiento, del poder, de la verdad, ¿no? De la inteligencia, ¿no? Porque también hablan mucho de esto, ¿no? Esto que yo decía recién, irónicamente o sarcásticamente, ¿no? Que bueno, sí, hablando de la generación de los idiotas, ¿no? Que algunos personajes han hablado por estas salas, claro, tiene que ver justamente con una concepción y con una mirada, digamos, de un hombre, y ahí sí voy a decirlo en forma masculina, y de un poder machista, patriarcal, que en realidad históricamente se cree tan inteligente, tan poderoso,
lo que está haciendo y lo que estamos logrando, y que recién ahora nos estamos dando cuenta del impacto, por suerte, no sé si por suerte, sino porque justamente nos estamos quedando sin nuestra madre tierra, y por eso también es tan importante trabajar también con el tema de la cuestión intersectorial, el tema del derecho al ambiente, los derechos de la naturaleza, los pueblos originarios, aprender, porque ellos nos hablan de la tradición, ¿no? De que rompemos, que hay que volver a la tradición. Sí, volver a la tradición, volver a nuestros orígenes, no es volver a la opresión, a la represión, a la muerte, a la Inquisición, no es a eso. No siempre todo fue como ellos nos contaron. La historia la escribieron ellos, la quieren servir. Ahora, lo que tienen ahora justamente es que no nos callamos más. Que todos los grupos, esos que éramos llamados en teoría minorías, somos la gran mayoría del pueblo, que ya no sostenemos, ni ya no callamos, ni no permitimos que sigan hablando por nosotros. Y ahí es, creo que lo que uno debe animarse es a terminar con ese temor, con ese miedo, porque es liberador, y por parte de ser liberador, esa liberación, aparte esa autonomía, esa libertad, esa capacidad que tenemos, a pesar de que nos quieran vender o nos quieran imponer que no podemos, que no es posible, o con esa meritocracia, ¿no? Que solamente llega el que puede, y justamente, o casualidad, los parámetros son los que deciden ellos, y entonces quedamos afuera todos, o solamente quedamos adentro para poder sostener ese poder o esa forma de hablando de la cuestión económica o de la redistribución de la riqueza, porque justamente lo que no quieren es que hablemos, que queden en evidencia, y que nos juntemos y que dialoguemos y que nos miremos para justamente no encontrarnos, porque cuando somos eso que uno siente de la militancia, ¿no? Que yo digo, yo soy un sobreviviente en muchos aspectos, y que la visibilidad me dio vida y me dio libertad. Bueno, es lo que ellos no quieren. Lo que ellos quieren es que seguir manteniendo este sistema opresor, represor, violento, de odio, de discriminación, de humillación y de poder, para seguir sosteniendo esa vergüenza de la desigualdad en todos los aspectos, ¿no? O sea, digamos, la verdad es que no podemos seguir sosteniendo bajo ningún concepto, idea, dogma, religión, teoría, como quieran llamarlo. No podemos seguir sosteniendo la vergüenza de la desigualdad, la discriminación, la violencia y el odio. No hay más lugar para eso en una democracia que se llame democracia y que respete los derechos humanos, la equidad, la inclusión, y no como meros declaraciones o promesas constitucionales o escritas en un tratado internacional, una convención internacional, sino que tiene que ver y tenemos que trabajar para que cada uno de nosotros, sin ningún tipo de exclusión, podamos vivir nuestras vidas con libertad, con autonomía y sobre todas las cosas con felicidad. Pedro Paradiso Sotiles, docente, defensor de derechos humanos y activista LGBTIQ+. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, muy claro, muy pegado. Muchas gracias.